Hola a todos y todas, ¿cómo están el día de hoy? En una nueva transmisión junto a Fundación Pro Bono Chile. Vamos a esperar que se vayan conectando seguidores. Hola Diego, ¿cómo estás? Ahí también Benjamín se sumó. Qué bueno que se vayan sumando. Pucha chiquillos, porque hay veces que se ponen nombres tan complicados. No puedo decirlos a todos. Hola, hola. Hola Max. Ya viste, ya lo siento, lo intenté decir el nombre. Ahí vamos a saludar mientras se conectan. Muchas gracias. Hoy día tenemos temazo. Temazo. ¿Qué quieren que les diga? Ya, ustedes saben que para mí todos son temas interesantes y temas entretenidos, como que me emociona cada transmisión que tenemos en conjunto. Hoy día vamos a hablar acerca de la compra-venta de derechos sobre inmuebles. Ustedes se van a imaginar qué es un derecho sobre una propiedad, sobre una casa, sobre un terreno. ¿Qué significa eso? ¿Uno no compra acaso la casa completita o el terreno completito? Bueno, eso mismo es lo que vamos a conversar hoy día. Hay veces que no necesariamente es necesario comprar la casa completa y puede que no estén vendiendo derechos. Lo más importante de esa situación, vamos a seguir ahí saludando. Hola Dani. La idea es finalmente saber que lo que están comprando son derechos, saber que lo que están comprando es la propiedad entera y por lo tanto empoderarse en sus derechos. Eso es lo imprescindible. Entonces, bueno, me presento como siempre. Mi nombre es Constanza Alvial, abogada de Fundación Pro Bono. Y hoy día nos va a acompañar Benjamín Ferrada del Estudio Jurídico Guerrero Olivos, miembros de Fundación Pro Bono hace muchos años, siempre con una tremenda disposición. Y bueno, Benjamín va a tener la posibilidad de él mismo tener el honor de presentarse, ya que no voy a poder presentarlo como corresponde. De todas maneras, les cuento que si tienen alguna duda, inquietud, comentario, pueden hacerla acá abajo, pueden también escribirnos a probono.probono.cl, pero aún mejor, si pueden ingresar su consulta a través de nuestra página web www.probono.cl, ingresa aquí tu consulta, llenan los datos y algún abogado o abogada los va a contactar para saber más detalles acerca de su caso. Así que sin más, ahí también saludo a Carola, a Ricardo, a Caro, a todos quienes se van conectando. Voy a invitar en este momento a Benjamín para que se nos une y podamos empezar esta transmisión. Acuérdense que, bueno, yo en general tengo muchas preguntas, pero ustedes también pueden hacer las suyas en los comentarios y nos van a estar enviando todo. Hola Benjamín, ¿cómo estás? Hola Constanza, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias. Primero, agradecerte la disposición para estar hoy día con nosotros en esta nueva transmisión. Yo ya comentaba que vamos a hablar acerca de la compraventa de derechos sobre propiedades y ahí ya dejé un poco como la duda de qué significa esto. Pero antes que empecemos a preguntar y ya entrar de lleno en la temática, Benjamín, cuéntanos un poco acerca de ti para que te puedas presentar. Bueno, soy Benjamín Ferrada, soy abogado, exalumno de la Universidad Católica, donde también hago clases de Derecho Civil hace como 10 años y ejerzo la profesión en materia de litigio y arbitraje, enfocado principalmente en asuntos civiles y comerciales, como tú decías hace un momento, en el estudio Guerrero Lío, donde formo parte con un grupo de gente que con mucho gusto también participamos en la iniciativa y actividad de la Fundación Pro Bono, de un modo poder aportar con un granito de arena a una iniciativa tan noble. Perfecto, muchísimas gracias. Y sí, es verdad, son un tremendo apoyo siempre para la fundación. Oye, Benjamín, bueno, vamos a hablar acerca hoy día de la compraventa de derechos sobre propiedades, sobre inmuebles. De repente podríamos partir porque uno normalmente está mucho más familiarizado con la compraventa, por ejemplo, no sé, voy a ver un departamento, me gusta, lo quiero comprar, lo compro. Una compraventa de un terreno, me gusta el terreno, lo compro. ¿Cuál es la diferencia de comprar algo de esa manera, una propiedad de esa manera, a hablar de compraventa sobre derechos sobre este tipo de propiedades? Bueno, la verdad es que es muy importante la pregunta porque en la vida común de las personas hay muchas cosas que parecen normales, corrientes, como podría ser comprar una propiedad, podría ser lo mismo que comprar derechos sobre la propiedad, pero la verdad es que jurídicamente tienen una diferencia bastante importante y esa diferencia, en definitiva, se va a traducir en lo que una persona pueda hacer o no hacer respecto de la propiedad o los derechos de la propiedad que piensa estar comprando. Entonces, voy a intentar referirme a las diferencias y los temas en un lenguaje que sea más bien sencillo, porque a veces los abogados y la ley propiamente tal
ocupa términos complejos, entonces me voy a permitir la licencia de poder intentar simplificar los conceptos y ver las diferencias. La principal diferencia cuando uno compra una propiedad a través de un contrato de compraventa versus cuando se compran derechos respecto también de un inmueble, es que aquel que compra la propiedad está comprando la propiedad absoluta, todo el inmueble, no una parte de él, no una cuota, y por lo tanto adquiere el derecho de dominio, y es aquel al que llamamos dueño. Y como titular del derecho de dominio, va a poder hacer todo lo que cualquier dueño puede hacer, que jurídicamente le ponemos unos nombres raros, que es usar, gozar y disponer, pero básicamente es lo que cualquier persona entiende por ser dueño. Y eso lo podrá hacer en la medida que adquiera el derecho de dominio absoluto y pleno respecto a una propiedad. En cambio, cuando Perfecto. se adquieren derechos respecto a una propiedad, en simple, lo que se está comprando es una parte o una cuota de un inmueble. No quiere decir que no compre nada. Está comprando una parte o una cuota, pero no tendrá el dominio pleno respecto de ese inmueble. Y lo que es más importante tener presente es que cuando se compra una parte o una cuota de la propiedad, es decir, cuando adquiero derechos, en realidad yo voy a compartir mi dominio respecto de un paño o un inmueble. Y es eso lo que en derecho denominamos la copropiedad o una comunidad, porque hay varios dueños respecto de una misma cosa. Vamos a ir a lo largo de esta conversación entrando en mayores detalles para ver cuáles hay más diferencias y que sus efectos y amplitudes son distintas, pero por ahora me interesaría que nos quedáramos con eso, en el fondo que el que compra una propiedad a través de un contrato de compraventa normal adquiere Ujú. la titularidad del derecho de dominio respecto de toda la propiedad. En cambio, el que compra a través de una cesión de derechos, en realidad está comprando solo una parte o una cuota y pasa a ser miembro de una copropiedad o de una comunidad. Me gusta eso de la comunidad, para que después nos adentremos un poco más en este concepto. Solamente recordarles a quienes nos ven, hoy día estamos hablando de la compraventa de derechos sobre propiedades. Si tienen alguna otra duda o alguna otra inquietud de alguna otra materia que no necesariamente se refiere a esta, les recuerdo que nos pueden escribir por mensaje directo en nuestro Instagram, que no me acuerdo nunca qué lado está, pero está acá arriba, o bien nos pueden escribir a probono@probono.cl, incluso mejor, como ya les comentaba, ingresar su consulta a través de www.probono.cl. Ingresa aquí tu consulta, llena los datos y los vamos a contactar para poder apoyarlos de mejor manera. Y ahora, Benjamín, continuando, ya perfecto, me queda claro, el dueño igual dominio, depende si uno es dueño de la propiedad completa o de una porción o de un porcentaje de esta propiedad. Cuéntame entonces, de acuerdo a lo que me dijiste, entiendo que sería legal comprar derechos sobre una propiedad. Bueno, sí, el contrato de cesión de derechos es un contrato reconocido por nuestro ordenamiento que produce efectos y que es perfectamente válido. Y eso es parte del problema, porque en realidad lo que ha ocurrido en nuestro país en los últimos años es que un contrato válido como la cesión de derechos se ha utilizado para fines que son ilícitos, ya sea o para perjudicar a los compradores, engañándolos y haciéndolos pensar que en realidad son dueños de una propiedad en particular en circunstancias que no lo son, o bien para vulnerar disposiciones de ley y regulación normativa que prohíben hacer ciertas cosas que ya vamos a ir conversando y que aparentemente a través de la cesión de derechos uno puede hacerlas. Pero lo cierto es que el contrato de cesión de derechos o compraventa de derechos, como quiera denominarse, es perfectamente válido y produce efectos, pero en relación a un inmueble voy a tener muchos problemas si es que lo que yo pienso es que estoy comprando una propiedad y en realidad solo adquiero derechos. Problemas que ya vamos a ir conversando, pero el contrato ciertamente que es válido. Perfecto. Entonces, vamos así como a la pregunta de finalmente cómo me doy cuenta si estoy comprando una propiedad, como nosotros lo conocemos como pura y simplemente como comprar la casa completa o comprar el departamento completo, comprar el terreno completo, o cuánto estoy comprando derechos. ¿Cómo me puedo dar cuenta? Porque también nos han llegado casos en que las personas creen que están comprando, por ejemplo, un terreno, pero al momento como de ir allá a la firma de la compraventa, se dan cuenta que la compraventa está rara. No saben por qué, pero está rara. Les recuerdo que, como tú bien dijiste, acá vamos a sacrificar todo el lenguaje jurídico porque hay veces que no es el más amigable, así que bueno, como para entender qué es lo que tengo que buscar. Sí, efectivamente, nos vamos a permitir algunas licencias en los conceptos y lenguaje jurídico,
para hacerlas más comprensibles para las personas que no son abogados. Y efectivamente las personas pueden pensar que están comprando una propiedad porque eso es lo que le ofrecen. Uno puede ver carteles en muchas partes que se vende una parcela a grado, se vende un sitio y en realidad no está. Entonces yo diría que las personas pueden advertir cuando no les están vendiendo una propiedad, sino que solo derechos respecto de un sitio o paño mayor, en dos etapas distintas. En la primera etapa, que ya fue conversada en una sesión que vi hace algunas semanas también de la Fundación Pro Bono, respecto a las compraventas de inmuebles, la primera etapa es lo que los abogados denominamos el estudio de títulos, que también le podemos hacer un examen de los títulos de la propiedad, y la segunda etapa ya es al momento de firmar propiamente tal la compraventa. El estudio de título es algo que tiene que ser un abogado o alguna persona con conocimientos jurídicos, pero hay cuestiones que sí las personas pueden advertir con facilidad al revisar los papeles, en el fondo, dicho en fácil, que les presenta la persona que le está vendiendo. Hay dos papeles fundamentales: la inscripción de dominio, que es en el fondo el documento antecedente que emite el conservador de bienes raíces competente, donde se certifica quién es el dueño de una determinada propiedad. Lo primero que tengo que mirar es que la persona que me ofrece vender algo es el dueño. Y en segundo lugar, si es dueño pleno de la propiedad, si tiene el dominio, o bien si tiene solo derechos. Si tiene solo Claro. derechos, jamás me podría vender toda la propiedad porque nadie puede transmitir más derechos que los que se tienen. Entonces ella tendría una primera, un semáforo de alerta, luz de alerta, para demostrar que lo que me están vendiendo no es la propiedad, sino que son solo derechos. Además, voy a tener que ver en virtud de qué contrato adquirió. Porque si él solo compró derechos, de nuevo, no podrá transmitirme más que esos derechos y jamás podría transmitirme el dominio pleno. Ahora bien, es muy importante también tomar mucho cuidado al momento de firmar el contrato. Ocurre muy a menudo, y todos nos hemos enterado por la prensa, esta es una cuestión que ha salido en las noticias, en los diarios, que las personas firman una promesa de compraventa, incluso entregando dinero en ese momento, y en la promesa se les promete, valga la redundancia, vender un inmueble particular, una parcela, un sitio, un retazo de terreno. Y llegado el momento de firmar la compraventa definitiva, en realidad solo adquieren derechos, y solo el contrato solo refiere derechos. ¿Cómo puede advertir una persona que no es abogado qué es lo que le están vendiendo en ese momento cuando tiene que ir a la notaría? Tiene que leer el objeto del contrato, qué es lo que se vende. Si se está vendiendo la propiedad plena, se va a identificar como tal. Voy a poner un ejemplo, pero va a decir, vende en este acto, por ejemplo, la parcela número 17 del loteo tanto. Y uno sabe que lo que está comprando son todos los derechos respecto de ese inmueble que se le ha dado una denominación que es la misma que tiene en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces. En cambio, si el día que vayan a la notaría observan que el objeto del contrato de compraventa o cesión de derechos es otro y es vende derechos, por ejemplo, señalando un porcentaje, un 10% de los derechos que tiene, o una cuota, etcétera, tengo que prender las alertas y entender que no me están vendiendo una propiedad en sí misma como un bien tangible, sino que me están vendiendo derechos, que voy a ser titular de algo, pero voy a compartir mi titularidad con otras personas y no voy a estar en definitiva comprando lo que yo creo que estaba comprando y lo que me ofrecieron. Y por eso hay que estar atento en el estudio de los títulos y hay que estar atento al momento de la firma de la compraventa o incluso de la promesa de compraventa, que es el contrato preliminar, para advertir qué es lo que, si, que lo que me ofrecieron y lo que yo creo que estoy comprando es efectivamente lo que voy a adquirir. Perfecto. Bueno, tú recién mencionaste que, claro, que tenemos otro live que quedó guardado en el Instagram TV de la Fundación Pro Bono Chile, donde también pueden ver el tema de la compraventa ya acá del dominio completo, total de la propiedad en cuestión, y ahí se señalan cuáles son, qué significa el estudio de títulos, qué documentos hay que buscar. Como bien decía acá Benjamín, el certificado de dominio vigente que se puede pedir en el conservador de bienes raíces. Hoy día los conservadores de todas las regiones te atienden incluso por correo electrónico, así que no hay problema en escribir, uno paga por el certificado y se entrega, no es que estemos planteando situaciones tan complejas. Y Benjamín, solamente una consulta, porque claro, tú hablabas de que uno es compraventa del inmueble o de la propiedad y el otro es compraventa de los derechos, ¿no es cierto? Además, en esta escritura pública, que ambos se firman por escritura pública ante el notario, debiera salir en el título. ¿Uno podría fijarse en el título solamente y darse cuenta de que es distinto? Exacto.
Exacto, o sea, es importante decir eso que siempre hace por escritura pública y ya el solo título me deberá advertir cuando estoy en un terreno firme o cuando pareciera que me están intentando engañar o me están intentando vender otra cosa de la que me ofrecieron. El título de la compraventa es ese, es súper fácil. Compraventa y sale el nombre de las partes. Puede decir compraventa de inmueble y salen los nombres de las partes que comparecen. En cambio, Claro. si solo me están vendiendo derechos, el título va a cambiar y arriba va a decir cesión de derechos. Ojo que podría también decir compraventa de derechos, intentando confundir al lector, pero cada vez que ustedes vean que en una escritura o en la promesa de compraventa aparezca derecho, cuota, etcétera, cualquier cosa similar, hay que prender la alerta y advertir que puede ocurrir que me estén intentando engañar o que estoy comprando algo que en realidad no es lo que yo pensaba que estaba comprando. De todas maneras, lo vamos a tener ahí súper claro. Mirar bien, al final, por último, la escritura pública si es que no logré acceder a la documentación. Exactamente. Oye, Benjamín, ¿y qué requisitos debe cumplir este tipo de compraventa o la cesión de derechos? Esto es ¿Tiene bien que cumplir importante. ciertos requisitos básicos? Sí, esto es bien importante porque si bien no estoy comprando la propiedad propiamente tal, sino que derechos, en nuestro ordenamiento, y esto es un poco jurídico, los derechos se reputarán mueble o inmueble dependiendo de la cosa sobre la cual recaigan. Entonces, en este caso en particular, como son derechos sobre un bien inmueble, sobre una propiedad, los requisitos y solemnidades del contrato son los mismos que si estuviera comprando un inmueble. Incluso por eso la gente también se confunde, porque la operación jurídico-notarial es similar. Entonces, Claro. esta compraventa de derechos, cesión de derechos, si es que está bien hecha en el fondo, tiene que constar por escritura pública. Entre paréntesis, decimos las escrituras públicas son las que necesariamente se firman ante un notario. No basta con que la firma sea autorizada ante el notario. Tiene que estar en las hojas, en el papel del notario, y lo voy a firmar en la notaría. La firma me la toma o el notario o un funcionario notarial, pero no un contrato que yo pueda firmar en otro lugar, no puedo firmarlo en el loteo propiamente tal o en la casa del vendedor. Tiene que ser, es un documento solemne, otorgado ante el notario y que el notario no solo autoriza la firma, sino que también eh, lo emana en hojas foliadas que son previamente tal del notario y ese es un instrumento público denominado escritura pública. Luego, quizá me estoy adelantando un poco, pero sí que además de firmar por escritura pública, necesariamente como se trata de derechos sobre un bien inmueble, debo inscribirlos o a través de un tercero, no necesariamente debe ser el comprador, pero el comprador es el que tiene que preocuparse de aquello, debe inscribir esa cesión de derechos para adquirirlos verdaderamente en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces competente. ¿Qué queremos decir con conservador de bienes raíces competente? Conservador de bienes raíces del lugar donde se encuentra el inmueble. Si esto fuera Perfecto. en Santiago, el conservador de Santiago, y cada lugar tiene un conservador de bienes raíces con competencia, donde yo tengo que llevar el título de la escritura pública, y solicitar su inscripción. Y luego de eso emanará la inscripción de los derechos en particular, que es lo que acreditará que yo soy dueño de los derechos que estoy adquiriendo. Perfecto. O sea, lo importante es que tiene que ser por escritura pública, no los engañan, escritura pública siempre, siempre en la notaría, y va a decir EP en alguna parte arriba del documento, y Exacto. después con esa escritura pública voy y registro en el conservador de bienes raíces del lugar donde se encuentra el inmueble o propiedad sobre los derechos que estoy comprando. Me queda clarísimo. Eso son cosas muy, muy importantes. Oye, Benjamín, y una vez firmada ya, no, primero te voy a preguntar, sí. Una vez firmada ya la escritura de compraventa inscrita en el conservador de bienes raíces, ¿ya me hago dueño de, ahora quizás tengamos que repetirlo de nuevo, pero me hago dueño de los derechos sobre la propiedad con esas dos cosas ya listas, o sea, escritura pública firmada de compraventa e inscrita en el conservador de bienes raíces? Una vez que el título trasladicio de dominio es inscrito en el conservador de bienes raíces respectivo, yo voy a adquirir algo. Y lo que estoy adquiriendo son los derechos que me cedió la persona que aparecía como vendiéndome el inmueble. No es otra cosa que eso. Y efectivamente yo ahí voy a ser dueño de los derechos. Pero aquí es bien importante diferenciar. No voy a ser dueño de toda la propiedad. Porque como explicamos al principio de nuestra conversación, solo podría ser dueño de toda la propiedad si es que compro el inmueble como tal, ya sea como especie cuerpo cierto, en relación a su cabida, lo que fuese, pero si compro el dominio pleno. En cambio, si compro derechos, solo voy a ser dueño de
de esa parte de la propiedad, de los derechos que correspondan. Entonces la respuesta es sí, soy dueño de algo, es ser dueño de esos derechos, pero no necesariamente, si es que no es la totalidad de los derechos, voy a ser dueño de la propiedad. Y si es una parte o una cuota, en realidad voy a ser copropietario o comunero con otras personas, y por lo tanto, en estricto rigor, yo no podría hacer lo que quisiese con esa propiedad, porque Claro. habría más personas con derecho, habría más personas que también son dueños de una parte. Oye, pero Benjamín, ya, espérate, tengo algunas preguntas. Ya, imaginemos que me quiero comprar un terreno, ¿ya? Y yo sé que los otros, hay varios dueños dentro de este terreno, porque es un terreno grande, total, cabemos todos. Si yo compro, si yo compro derechos sobre ese terreno, ¿significa que puedo hacer mi casa en un pedazo de ese terreno? ¿Puedo? Porque con lo que me estáis diciendo no me queda tan claro si es que puedo hacer mi casa, por ejemplo, si puedo elegir la esquina derecha del terreno y hacer mi casa si somos 4 dueños, por ejemplo, del terreno completo. Claro, aquí nos estamos acercando a la parte más importante de la conversación, porque en el fondo hasta ahora hemos hablado de los aspectos jurídicos y requisitos, pero me imagino que lo que le preocupa verdaderamente a las personas cuando se ven enfrentados a una situación de comprar derechos respecto de un inmueble, es qué pueden hacer con esos derechos. Y aquí hay un Claro, tema que es bien incómodo en el fondo y que ha sido incluso materia de ley y hay preocupación absoluta sobre esto, que son los denominados loteos brujos, en el fondo donde se vende un retazo de terreno, se vende, por ejemplo, una parcela dentro de un loteo mayor, yo voy a verlo y veo que toda la gente ha construido, incluso puede parecer algo muy bonito, y me entregan un sitio que está verdaderamente delimitado, puede incluso tener su deslindes construido, y nadie me cuestiona aparentemente la propiedad sobre ese sitio que me estoy comprando en uno de estos loteos brujos. Pero en realidad eso es solo, entre comillas, de palabra. Porque cuando yo compro o adquiero derechos sobre un inmueble, no estoy adquiriendo propiedad respecto de ninguna parte del inmueble en sí mismo, sino que estoy adquiriendo una propiedad respecto del total, una participación en el total. Voy a poner un ejemplo y lo voy a hacer con un número fácil, porque en mi calidad de abogado los números no son los míos. así que no te voy a poder corregir si es que los números están mal, Claro, por si acaso, estamos porque entre si nos abogados, así que equivocamos, nos perdonamos y sí. esperemos que los oyentes nos perdonen también Si los nos errores equivocamos nos numéricos. comentan. Si Claro, nos equivocamos los números nos pueden poner abajo. ciertamente no voy a hacer el ejercicio con 200 sitios, sino que me gustaría hacerlo con un número menor y voy a tomar Por 3. favor, Si es que yo compro perfecto. un tercio de los derechos de una propiedad y somos 3 copropietarios, en realidad, y me entregan, como decíamos, uno de los lotes, uno de los sitios, este sitio, el número 1, me dice la persona que me lo vende, es el tuyo. Yo veo con inscripción de dominio y veo que tengo un tercio de los derechos respecto de la propiedad, por lo tanto, en teoría me podría quedar tranquilo. Pero la mala noticia es que jurídicamente eso no es así. Mm, Jurídicamente, usted es dueño de un tercio de la propiedad, pero ese tercio no aplica al sitio número 1, aplica al total de la propiedad. Por lo tanto, usted es dueño de un tercio del 1, de un tercio del 2 y de un tercio del sitio 3. Y me puede decir, pero bueno, ¿y cómo voy a construir en una parte nada más de cada sitio? Es un poco ilógico, un poco burdo. Bueno, pero así es, esa es la verdad. Sin perjuicio que las personas pueden ponerse de acuerdo para respetarse, pero lo cierto es que el día que quieran vender, por ejemplo, o el día que quieran dar en garantía esa propiedad a un banco, lo que fuese, no pueden asegurarle a nadie que sus derechos se van a radicar en el sitio número 1, porque eso solo perfecto. se va a saber en el acto de partición. Lo único que podrían garantizar es que tienen un tercio respecto del total, no respecto, no el derecho pleno o absoluto respecto de un sitio en particular. Pero, o sea, en la práctica yo voy, veo el terreno, veo que está la reja, que el terreno está bonito, y me dicen, oye, esta parte es tuya, de este terreno. Pero finalmente, en realidad, si bien nos podemos poner de acuerdo entre los dueños del terreno que esta parte es mía, en la realidad, no es que esa parte sea mía, yo soy dueña de un tercio del total y cada uno es dueño de un tercio del total. Ya, me Tal queda cual. súper claro. Y los problemas que pueden devenir de eso es que, no sé, pues si quiero pedir un crédito hipotecar, que uno podría hacer eso. Por ejemplo, hay veces que uno pide un crédito, hipoteca su casa,
o hipoteca su terreno, pero en este caso es un poco difícil porque en Porque realidad ese tercio no es mío, es el efectivamente, derecho. efectivamente. No, Perfecto, ya. no sé, Dale nomás. ¿entramos al tiro en el tema del financiamiento? Démosle, sí, Es que es una buena vamos así. pregunta, porque ¿qué es lo que ocurre? ¿La persona puede haber legítimamente adquirido derechos respecto a un inmueble mayor? Es dueño de esos derechos, ya está dicho, si adquirió por escritura pública, se inscribió, etcétera. Pero la verdad es que esos derechos, como no aplican o no se concretan permitiéndose la licencia en una propiedad en particular o en un retazo en particular, si es que yo quisiera obtener financiamiento bancario, por ejemplo, ya sea para comprar, para construir la casa o para otro proyecto, pero quiero dar estos derechos en garantía hipotecaria, si bien esto es un tema más bien comercial, pero lo que jurídicamente corresponde, no voy a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque el banco, cuando me presta la plata sujeto a una garantía hipotecaria, que valga la redundancia, si tiene que hipotecar un inmueble, aquí no va a tener un bien respecto del cual ejercer esa garantía hipotecaria. Porque no hay Claro, ninguna parte del inmueble que se me reconozca el dominio. Y si yo por cualquier razón no pudiese continuar pagando el crédito, el banco no va a poder ejecutar esa garantía hipotecaria respecto de mi casa o la parte que yo tenía construida en el ejemplo que dábamos en el sitio número uno. Por lo tanto, la verdad es que dificulto y es prácticamente, no creo que ocurra que en el fondo esos derechos sirvan para obtener un crédito hipotecario. claro, de todas maneras. Bueno, y además deben haber otras problemáticas. Por ejemplo, se me ocurre, ¿qué pasa si puedo acceder respecto a los roles? Porque cada propiedad tiene un rol, digamos, Claro, cuando uno es dueño de una propiedad. Y uno con ese rol puede acceder a luz, agua, gas. En este caso voy a poder tener un rol propio de ese tercio que dijimos que yo me puse así frescamente en el tercio de la propiedad. claro, esa es una muy buena pregunta. De hecho, yo creo que a todos nos pasa cuando estamos sobre todo en sectores rurales, que uno ve carteles que se venden parcelas, se venden Sí, sitios, se venden lotes, y a veces en el cartel dice con rol propio, o se vende parcela con rol. Ahí lo que está el vendedor en el fondo transmitiendo un mensaje de que es una subdivisión correcta, que es una subdivisión que cumplió con la normativa legal aplicable y que por lo tanto fue autorizada y el Servicio de Impuestos Internos asignó un número a cada propiedad para el pago de contribuciones, etc. ¿Cuál es el problema? En los denominados loteos truchos o en la adquisición a través de la asociación de derechos, eh, cuando se intenta infringir la normativa aplicable en la materia, la verdad es que esa subdivisión nunca podrá ser aprobada. Luego, no, como no va a ser aprobada, nunca va a poder tener un rol propio. Y lo que va a tener un rol es la propiedad mayor, es decir, el paño mayor. Y claro. todas las casas, todos los sitios que cada uno piensa que son de uno, en realidad van a tener solo un rol y de cara al Servicio de Impuestos Internos un solo propietario y una sola, en el fondo, un solo cobro de impuestos y contribuciones, etcétera, etcétera. Entonces, Exacto. ahí tenemos un enredo al tiro, porque si alguno de los copropietarios deja de pagar la parte que le corresponde en las contribuciones, los otros van a tener que cubrirlo a riesgo de que Tesorería General de la República intente cobrar las contribuciones rematando el inmueble mayor, porque para efectos impositivos siempre será considerado un inmueble mayor, sin perjuicio que hacia arriba existan derechos distribuidos entre distintas Claro, personas. Pero eso, claro. lo del rol, no es solo la mala noticia que tenemos que comentar. Además hay cuestiones sanitarias tremendamente relevantes. Por ejemplo, si es que la subdivisión no está aprobada correctamente por la autoridad que corresponde, etcétera, no podemos acceder a esa propiedad tampoco a los servicios sanitarios básicos. ¿A qué me refiero con eso? No vamos a tener empalme de alcantarillado, no vamos a tener empalme de luz eléctrica, no vamos a tener, en los casos que hubiese, por ejemplo, gas por cañería, no podríamos tener gas, etcétera, etcétera. Entonces, los servicios básicos también van a estar afectos a que como no tengo derechos, un derecho pleno, sino que derechos sobre un paño mayor, nadie me va a dar lugar a la luz, al empalme al agua potable, los lugares que haya. Entonces me voy a estar metiendo básicamente, y como se ha dicho en otras oportunidades, en vez de comprarme una parcela, una casa, me estoy comprando un problema.
porque, y esto Mm. también es de público conocimiento, que como son subdivisiones irregulares, tampoco tienen acceso a los servicios municipales normales y corrientes. Por ejemplo, no tienen un sistema de tratamiento de basura, no tienen un sistema de tratamiento de residuos, etcétera. Y hay un problema mucho más grave. Aquí estamos hablando con efectos que alguien me podría estar pensando, bueno, pero no importa porque construyo un pozo. O no importa porque construyo Claro. mi propio basurero o vertedero particular para hacer el tratamiento de mi residuo. Pues hay un problema mucho más grave, que lo que se construye ahí, sin respetar la normativa urbanística de subdivisión, jamás va a poder ser aprobado por la Dirección de Obras Municipales. Es decir, no tendrá recepción definitiva la obra que se construya. Y al no tener recepción definitiva, está sujeta a esa propiedad, y así, por fuerte que suene, así es, está sujeta a ser objeto de una orden de demolición en cualquier momento por parte de la autoridad regulatoria en esta materia. Entonces yo puedo tener una casa que construí con todo mi esfuerzo, pero que no ha sido recepcionada, y no por culpa del comprador, sino porque le prometieron algo que no era, le dijeron que iba a ser dueño y en realidad es dueño de derechos y no de la propiedad. Y en lo que más pasa, ¿por qué se hace esto? Se hace básicamente porque las subdivisiones en Chile están reguladas, sobre todo en áreas rurales. Esto también aplica para propiedades urbanas en grandes ciudades o en ciudades. Pero esta materia tiene especial relevancia para los sectores rurales. ¿Y por qué para los sectores rurales? Porque en los sectores de campo, en el fondo, la subdivisión está restringida. No es como en la ciudad, que yo puedo tener un sitio de 200 metros cuadrados. En el campo no se puede, en los sectores rurales no se puede, fuera de las ciudades. Por regla general, esa subdivisión predial mínima es de 5.000 metros cuadrados. Pero hay algunas zonas que tienen planos reguladores metropolitanos, como por ejemplo Santiago, Valparaíso y Concepción, en que tienen afectaciones distintas. Y por ejemplo, en la región metropolitana, en la gran mayoría de las zonas rurales, la subdivisión predial mínima es de 4 hectáreas. Entonces, a través de esta Perfecto. cesión de derechos, lo que intentan hacer los vendedores es saltar esta limitación para vender sitios de 300, 500, 600 metros. Y el problema que tenemos ahí es que en esos sitios de 500 o 600 metros no voy a tener ningún empalme, no voy a tener, de servicio sanitario me refiero, y mi construcción, la casa que yo haga, no podrá ser recibida. Es decir, está sujeta a que cualquier día llegue un inspector municipal y sea demolida toda la construcción. Y usted, o la persona que sea afectada, podrá reclamar que en realidad es dueño, que en realidad compró legítimamente esa propiedad, que la construyó con sus propios medios, la construcción que ahí exista, pero nada de eso será obstáculo para que la municipalidad o otra autoridad administrativa competente ordene la demolición de lo que fue construido sin permiso de edificación y que no tenga recepción municipal ya finiquitada en el fondo. Eso es súper importante porque finalmente uno cuando compra, bueno, en el caso de que compra, por ejemplo, un terreno, uno está pensando quizás en invertir, en hacer su casa quizás por un tiempo ahí, después poder irse a la ciudad, como al sector urbano. Y cuando tú dices sector rural, claro, uno se imagina, no sé, po, como un campo lejano a la ciudad, como que estuviera muy lejos. Y no necesariamente un sector rural está tan lejos de la ciudad, puede estar justo al borde del lo que tú decías como el plano regulador, que pueden averiguarlo en la municipalidad, cuál es la zona urbana y dónde empieza la zona rural en su localidad. Y finalmente es como una partición, como en la práctica, como en los hechos, pero no en lo legal. Entonces, claro, en los sectores rurales, como no se puede vender menos de 5.000 metros cuadrados, lo que hacen es que te venden derechos, te dicen te vendo 200 metros cuadrados, pero en realidad es el 0,0, no sé, o sea, o un porcentaje. Ya empezamos con los números, ¿viste? Pero es un porcentaje de derechos sobre el Exacto, inmueble. es súper importante lo que tú dices respecto a que en los sectores rurales no necesariamente tenemos que pensar en algo perdido en la montaña o en la cordillera, sino que estos problemas, y sobre, de los denominados loteos brujos, se han dado principalmente en la periferia de Santiago, Claro, donde termina muy el radio cerca. urbano, y hoy día incluso, yo me atrevo a decir, gracias afortunadamente hay una ley dictada hace un par de años que intenta regular esta situación, pero hoy día, producto de la pandemia, mucha gente ya ha intentado cambiar su lugar de vivienda principal, cambiando en el fondo vivir en el centro de la ciudad por irse fuera del radio urbano a un suburbio. Y en esos casos hay que tener mucho ojo,
porque no estamos hablando de algo perdido en la montaña, estamos hablando que Pirque, por ejemplo, o Melipilla, principalmente, Talagante, en el fondo los suburbios de la gran ciudad, se han visto afectados por una proliferación tremenda de estos loteos brujos, donde derechamente se intenta engañar a la gente, prometiéndoles que le están ofreciéndoles vender una parcela, un sitio, pero que jurídicamente es ilegal, que en el fondo infringe toda la regulación normativa urbanística y además infringe lo que le prometieron vender, porque esa persona, como decías tú, no va a ser dueña de la parcela número 17, sino que va a ser dueño de una fracción o cuota de derecho muy menor respecto del paño mayor. Perfecto. Y antes de que entremos ya así como si es que podemos finalmente hacer una partición legal, o sea, tal cual como dice la palabra, partir el terreno en todos estos casos, tengo algunas preguntas del público que me gustaría hacer. Perfecto. Hay una pregunta súper mega ultra puntual, así que vamos a tratar de resolver esta pregunta, pero dice así: ¿por qué algunas notarías no inscriben sesiones de derecho a título singular y exigen que sea una sesión de derecho a título universal? Ojo, que acá yo creo que estamos hablando Sí. de otra materia en No, específico. pero igual me atrevo a responderla, o sea, Démosle. a ver si puedo ayudar algo. Lo primero que quiero hacer una precisión, y perdónenlo el latero, pero una precisión de abogado, las notarías no inscriben, las notarías otorgan las escrituras públicas. El que inscribe es el conservador de bienes raíces. Ocurre en algunas ciudades, que no en Santiago, pero en otras ciudades más chicas, que el conservador de bienes raíces es a veces también notario, ¿ok? Pero no hay que confundir de labores. Entonces, no es Claro, que la son como notaría... distintas instituciones en una Exacto, persona, pero son distintas. exacto. Entonces, no hay que confundir. La notaría no inscribe, la notaría otorga. Yo entiendo que la pregunta se refiere a la cara de la moneda llamada conservador. Y entiendo Sí, que yo creo que sí. que es porque el notario puede otorgar esa escritura pública, y entiendo que nos cambiamos de título del Código Civil a hablar de la sucesión hereditaria, y efectivamente tiene relación con lo que estamos hablando, no era el objeto principal de la conversación, pero tiene relación, porque para que una sucesión pueda vender los derechos que tenga sobre el inmueble, ¿ok? Ahí nos dijo, perdón, sí, el conservador, ya, perfecto, no te preocupes, te interpretamos, está Nosotros nos perfecto. equivocamos en los números, les permitimos equivocarse en los otros aspectos. Eh, la verdad es que entonces, el conservador, ¿qué hace? Va a reparar esa escritura. Yo creo que la pregunta que se refiere, de la singularidad o universalidad de los derechos, puede tener dos matices. Una, en la sucesión hereditaria, donde se exige que los herederos, que son titulares del derecho real de herencia respecto de un inmueble, para ceder los derechos que tengan allí, antes de haber hecho la partición, tienen que actuar lo que jurídicamente se llama de consuno, es decir, todos Claro, juntos, en conjunto. en conjunto. No Perfecto. puedo dejar a ni uno de los herederos afuera y tienen que ir todos al acto de cesión de sus derechos. Y la otra cuestión, que también puede tener relación con lo que estamos hablando, que creo que la pregunta puede apuntar allá también, es que es efectivamente producto de una modificación legal del año 2018 que intentaba atacar esto, que son los loteos brujos. Se modificó la denominada ley de regularización de pequeña propiedad raíz. Y Ah, perfecto. una de las disposiciones de esa ley, era en el fondo que existiera una coordinación permanente entre el Ministerio de Bienes Nacionales, que tiene implicancia en el efecto, las notarías y los conservadores de bienes raíces. Y una de las cuestiones con que se ha materializado en la práctica es que los notarios no autoricen cualquier cosa, básicamente, y que ayuden a la comunidad, porque el notario sí tiene entendimiento jurídico de abogado, ayuden a la Claro. comunidad a comprender cuándo podría estar frente a un problema. ¿Ok? Entonces, se ha aplicado lo siguiente, producto de esta modificación legal, que una persona puede ceder los derechos, pero todos los derechos que tenga la propiedad, y no una parte. ¿Qué me explico? Me explico, como decía que la cesión de derechos es lícita, es un contrato legítimo, puede ocurrir que una persona sea dueña de derechos legítimamente, entonces lo que puede decir el conservador es, bueno, si usted los va a ceder, cédalos todos. Si usted es Ah, dueño de la perfecto, en mitad, una parte. sea el 100% de sus Ya. derechos, sea toda la mitad, no O nos sea, el ceda una tercio, cuando parte tú que usted... hablaste del ejemplo. Claro, cuando hablaste del ejemplo, yo tenía un tercio, tengo que vender mi tercio en los derechos completos. Exactamente, No puedo decir como, ay, me quiero quedar con una parte, te voy a vender unos derechos y yo me quedo también acá. No puedo hacer eso ya. exactamente. Que puedo entender que la pregunta, eh, perdón, soy medio ciego, así que el Voy nombre por no lo ahí. puedo leer bien,
No te preocupes, yo no lo puedo ni pronunciar. La Heinz, el pregunta principal. apuntaba a uno de esos dos fenómenos, me imagino. Sí, yo también creo que puede haber sido respecto a eso. Y bueno, y es súper relevante también decir que quizás este tema de los derechos uno está más familiarizado, como tú dijiste recién, más como a las herencias. Por ejemplo, yo soy dueña de ojalá, de un departamento y fallezco, voy a tocar, no tengo madera cerca, así que bueno, y fallezco y finalmente eso va a quedar para mis herederos. Si yo tengo más de un heredero, por ejemplo, tengo 3 herederos, ese departamento va a radicar en esos, de los derechos hereditarios, claro, pero para no dar como esas latas los derechos hereditarios, va a quedar radicado en esas 3 personas. Y es como la forma más automática en que se forma una comunidad sobre, por ejemplo, una propiedad. Quizás uno está más familiarizado y de hecho hay veces que las escrituras dicen, Constanza, Benjamín y Pedro son dueños de la propiedad por sucesión del causante de tanto. O sea, y claramente hay una comunidad de herederos que se hicieron dueños de un lugar o los derechos de ese lugar debido a una herencia. Quizás eso es como lo más clásico. Exactamente. Y tengo otra pregunta. Eh, ya, acá dice. En caso en que el conservador se niegue a inscribir una sesión no, esa es la misma. Espérate. No, no, no me No, sí, refiero a la está misma. bien. No es la misma. En el caso en que el conservador se niegue a inscribir una sesión a título singular, ¿sirve de algo? ¿Qué valor tiene esa sesión o título singular? ¿Se genera alguna anotación marginal? Ya, cuando ya entiendo. Sí, El conservador se negó, ¿qué sí. pasa? Finalmente, ¿tiene efecto o no tiene efecto igual esa sesión? Está haciendo preguntas difíciles al público, no, pero vamos a responderle igual. A ver, hay dos Es, cuestiones. es la misma persona, es que yo creo que tenemos un caso particular ahí, así que si quieren nos puede escribir por interno, Puede ser algún porque son amigo casos que prácticos. me quiere poner en aprietos también. No. No, estoy molestando. No, la verdad es que hay dos cuestiones que hay que tener claro. La primera es que si el conservador se niega a hacer una inscripción, eso no es el pitazo final del partido. El Claro. conservador no es la última palabra en esta película, en esta historia. Entonces, la persona, el interesado en la inscripción, quien adquirió los derechos o quien tiene el título mediante el cual pretende adquirir los derechos, lo que puede hacer es recurrir a un abogado y reclamar esa decisión. ¿Cómo se reclama esa decisión? A través de un procedimiento voluntario en el juzgado de letras competente, que es el que va a estar en el mismo lugar del conservador. Y básicamente en fácil, lo que se hace es que se le pregunta al juez qué piensa de este rechazo al conservador. Y eso incluso puede ser objeto de recurso y llegar a la Corte de Apelaciones del lugar. Entonces, lo primero, hay que tener presente que lo que diga el conservador no necesariamente queda obligado sacramentado, sino que lo podemos Claro. revisar. Y a veces, y no en pocas oportunidades, y me perdonarán los amigos conservadores, sus decisiones son controvertidas por los jueces. Porque el conservador puede tener una interpretación de la ley y del contrato particular, pero que puesta en revisión ante los tribunales, no le encuentran la razón y le ordenan de todos modos inscribir. Eso de una parte. Luego, si es que los adquiridos son derechos, y en el fondo, yo creo que cuando se refiere a derechos singulares es una cuota dentro de una cuota, es decir, el que tiene un tercio vende la mitad de Y ese creo en una tercio y no el parte. tercio completo. Eh, Claro. lo cierto es que puede haber ahí un problema también en el título. No me atrevo a dar la respuesta concreta porque, en el fondo, tendría que mirar el Hay que contrato. revisar. Claro, hay que Exacto, hay que o revisarlo. sea, no, en abstracto no puedo imaginarme cuál fue el motivo del reparo, pero yo creo que es un caso digno de estudio por la Fundación porque habría que ver el título, habría que ver cuál es el reparo que se llama la respuesta del conservador por la cual no inscribió y ver qué es lo que ocurre ahí. Muchas veces eh, los conservadores no inscriben no porque no correspondan derechos, sino porque el contrato está con errores. Claro, Hay pasa problemas de mucho. identificación, de objetos, está mal citado el título. Y ahí lo que ocurre, no hay que ir a pelear al juzgado de letra, ahí lo que hay que hacer es que hay que rectificar nada más la escritura. Y a veces, y en el fondo los abogados sabemos que eso ocurre a menudo, hay que rectificar una palabra, un número, y la parte fome que hay que hacerlo a través de otra escritura pública para rectificar En lo la anterior, notaría. también en la notaría, pero a veces en el fondo basta con una pequeña rectificación formal para que el conservador sí inscriba. Entonces, no podría responder la pregunta en concreto, más allá de lo que ya está dicho, sin ver el título y sin ver el reparo conservatorio. Perfecto, pero ayuda muchísimo. O sea, hay que ver cuál es el comentario del conservador
Y si es un error, por ejemplo, en el contrato, rectificar en la notaría Exacto. con una escritura pública. Y si finalmente el comentario no fuera a raíz del contrato y fuera, por ejemplo, a raíz de esta norma que tú señalaste que se modificó, que es en la regularización de la pequeña propiedad raíz, que se modificó hace poco, y que habla de que uno no puede vender parte de sus derechos, sino que la totalidad, también puede ser eso, uno de los problemas, y habría que también aclararlo en el contrato. Y por último, si es que no tiene nada que ver con ninguna de esas cosas, ya bueno, se podría revisar y quizás podría solicitarse a un juez la revisión del caso. Qué Exacto. bueno que hayamos ayudado mucho con esa respuesta, nos alegramos que haya sido un buen aporte. Ya, siguiente pregunta. Victoria pregunta, ¿qué pasa si alguna de las partes del contrato estuviera postrada, pero 100% consciente y no tiene carnet de invalidez? Ah, bueno, eso es por invalidez de no poder ir. ¿Puede acudir la persona o la notario donde la persona que se encuentra postrada se encuentra? La Aquí no respuesta sé es si sí. me... No, Perfecto, no tiene mucha relación con esto, pero encantado de responder. La respuesta es sí, porque los notarios, si bien actúan dentro de un territorio donde tienen competencia para actuar, un notario de Santiago no puede ser, no es notario en Puerto Montt. eh, claro. lo cierto es que no están limitados a su despacho u oficio, que es la palabra técnica física. Entonces los notarios comúnmente hacen cuestiones o llevan a cabo labores o gestiones notariales fuera de los límites de su oficio y no hay ningún inconveniente. Es probable que se demore un poco el trámite, porque los notarios tienen una agenda muy ocupada, pero se puede hacer la gestión de que vaya un notario o una amanuense de la notaría a tomar la firma de la escritura pública donde se encuentra la persona. De hecho, esto como anécdota nomás, pero en mis primeros años de ejercicio me tocó un par de veces una gestión muy triste, que era ir a hacer testamentos por escritura pública al hospital. Y ahí íbamos con el notario y la persona que estaba totalmente postrada y de hecho lamentablemente fallecían al tiempo después, otorgaba un testamento por escritura pública y el notario se mueve, o sea, hacen esas gestiones. Y de hecho, también decir que no es necesario un carnet de invalidez o No, de la persona para que el notario vaya. no, Y si bien, y esto juega para los dos lados, o sea, puede que la persona esté totalmente lúcida, que no esté decretada ojo en interdicción y que finalmente pueda dar su voluntad y el notario lo va a ratificar probablemente con un par de preguntas, que normalmente son como qué día es hoy día, usted sabe qué año es, me puede decir su exacto. cédula de identidad, sabe de qué se trata el acto, y puede ir a la casa de la persona y firmar y constatar la firma, o incluso en el caso opuesto, cuando la persona va a la notaría y quizás no está dentro, no está totalmente lúcida, incluso cuando no está decretada la invalidez, o sea, la interdicción, perdón, igual el notario hace las preguntas, y hay notarios que igual hay veces que se niegan a que la persona firme porque se dan cuenta que quizás no tiene total entendimiento de qué es lo Y que va puede a exigir un firmar. Eso certificado pasa. médico. Claro, eso pasa mucho, por ejemplo, con las personas mayores que tienden a hacerles preguntas y especialmente respecto a lo que van a firmar, y hay veces que las notarías dicen que no nomás, porque Exacto. no creen que la persona esté en completo conocimiento. Así que ahí ojalá también hayamos podido responder, Victoria, tu pregunta. Y ahí la siguiente pregunta también tiene relaciones con las que a mí se me venían ahora a la mente después de haber respondido las anteriores, Benjamín. Señala, existiendo una comunidad, ¿pueden solo algunas personas subdividir un terreno del que son Es dueños? una O buena sea, si pregunta. somos, si somos tres, no, ya mal Sí, ejemplo el de los tres. no, si son Vamos a tener que cinco y aumentar, vamos a solo, tener solo eso. tres hacen la partición. Es una buena Perfecto. pregunta, eh, que también me la puede haber mandado algún amigo oculto, ¿no? Es una buena pregunta, pero también es objeto de análisis más profundo. ¿Por qué? Porque hay distintos modos de hacer la partición, ¿ok? Si es que las partes están de acuerdo, se puede hacer, valga la redundancia, estas son las tonterías que repetimos los abogados, pero de común acuerdo. Es decir, que todos los comuneros se pongan de acuerdo y celebren el acto de partición y se adjudican lo que corresponde. Aquí levanto una voz de alerta, ojo que si no se respeta la subdivisión predial mínima, no van a poder partir. O sea, la cosa Claro, es bien acuérdense simple. que No puede, hay que mirarlo en la municipalidad, claro, pueden si es ver que dónde ustedes está. compraron un sitio de 300 metros en una zona rural, donde la subdivisión predial mínima es de 5.000 metros, no van a poder partir. A lo sumo, No, si se cumplen miles de otros requisitos, podría ser regularizado por bienes nacionales.
pero no van a poder hacer un acto de partición porque es una cosa indivisible. O sea, la ley es intelectualmente indivisible. Luego, eh, si es que las partes se ponen de acuerdo y se respetan estas cabidas, estas extensiones mínimas, efectivamente podría haber una partición parcial. ¿A qué me refiero con una partición parcial? Que permanezca la comunidad para algunos de los comuneros y salgan de la comunidad o la copropiedad otros de los comuneros. En eso, en principio, jurídicamente no hay problema, solo en la medida que estuviesen de acuerdo los que van a hacer el acto de partición y las adjudicaciones, porque en vez de adjudicar a uno, se volverían a adjudicar a un grupo, y luego, Claro, solo en la medida que sea legalmente posible hacer la partición. Si es que no están de acuerdo, van a tener que ir a un juicio de partición, donde se designa un juez partidor. Y ese juez partidor, si es que no puede hacer esta adjudicación, porque los sitios son muy pequeños o inferior tamaño a lo permitido por la regulación, el juez necesariamente tendrá que sacar, y no están de acuerdo, la propiedad remate, porque al final lo que va a dividir son billetes, es dinero, que es esencialmente divisible. Eh, pero respondiendo a la pregunta derechamente, sí se puede hacer una partición parcial en la medida que se haga a través de los mecanismos legales, es decir, con acuerdo de todos los comuneros copropietarios, o también podría ser, si que admite partición parcial, en un juicio de partición. perfecto. Oye, aprovecho de pasar el dato. El juicio de partición se realiza por un juez que se llama juez árbitro, no es igual que un tribunal común y corriente cuando uno va donde un juez civil, un juez de familia, y vamos a hablar acerca de los jueces árbitros en unas transmisiones más. Así que se pueden conectar también a esa transmisión para saber más o menos cómo son estos juicios de partición, de qué se tratan, cómo hay que ir, cuánto duran, necesito abogado, no necesito abogado, y otras temáticas que podrían ser de interés acerca de los juicios de partición. Entonces, Benjamín, de acuerdo a esta última pregunta, ¿uno podría subdividir el terreno de común acuerdo o en un juicio de partición? O sea, si no hay acuerdo en un juicio de partición y si todavía en el juicio de partición no hay acuerdo, probablemente se sacaría a remate Claro, la en propiedad, la medida que los que es el peor de terrenos los escenarios, pidan ¿verdad? subdivisión por la regulación de la subdivisión predial mínima, efectivamente tendría que salir a remate. Perfecto. Ya, y pensemos que ya los comuneros no están de acuerdo en irse a partición. Y resulta que yo igual quiero vender, ya no quiero ser comunera con estas personas. Todos me caen mal, ya estoy chata, ya no pude construir mi casa porque es menos del terreno que corresponde. Yo nunca me di cuenta que esto era una compraventa de derechos, ya, me quiero salir de esto. Pero no quieren subdividir. ¿Puedo vender mis derechos sobre la propiedad O sea, a otra persona? efectivamente puede venderlo tal como lo adquirió. Insistimos, la compra-venta o cesión de derechos es un contrato legítimo y que produce los efectos que el legislador ha previsto, el legislador de las partes han previsto para ese contrato. Pero, ¿cuál es el problema? Eh, que los derechos como tal son más bien un bien de lo que los economistas llaman un bien ilíquido. Le va a costar venderlo, porque la persona que lo va a estar comprando va a tener los mismos problemas. Tampoco va a poder construir con recepción municipal, no va a tener los empalmes de los servicios sanitarios, no va a tener agua, no va a tener recolección de basura, y un etcétera interminable. Entonces, sí, puede venderlo, pero vamos a entrar en este círculo vicioso de que en el fondo siempre todos los propietarios de estos derechos van a tener los mismos problemas. Pero puede venderlo y probablemente le vaya a costar más que si es dueño y titular del dominio respecto de un sitio en particular plenamente identificado. Claro, perfecto. Oye, y Benjamín, solamente para cerrar, quizá me gustaría preguntarte un poco como la relación con, con los derechos hereditarios, que algo hablamos, algo dijimos, pero quizás ahí como hablar de, por ejemplo, qué requisitos se deben cumplir para la compraventa de derechos hereditarios sobre un inmueble, en este supuesto en que yo, por ejemplo, soy dueña de un departamento, fallezco y se hacen dueños mis herederos. ¿Cómo esos herederos pueden vender esos derechos que tienen o tienen que inscribir, Sí, claro. ¿cómo se hace Mira, finalmente? suele existir confusión entre la cesión de derechos propiamente tal y la cesión de derechos sucesorios, ¿ok? O sea, aquellos relativos a una herencia cuando una persona fallece y se transmite sus bienes a los herederos, ¿ok? No es lo mismo. ¿Por qué? Porque la cesión de derechos propiamente tal está regulado, en el fondo dependiendo de qué derecho recae, en este caso si recae sobre un inmueble,
se somete a las reglas de la compraventa de inmuebles. En cambio, la cesión de derechos hereditarios, en primer lugar, tiene regulación propia y además, si es que hay inmuebles en la herencia y lo que se quiere transmitir son los derechos respecto de un inmueble, en el fondo la ley establece unos requisitos mucho más duros. ¿En qué sentido más duro? En primer lugar, que se tiene que haber tramitado la posesión efectiva. Si una persona fallece, efectivamente los herederos adquieren, son dueños por el solo ministerio de la ley. Un momento después del fallecimiento se produce la delación, que es el llamamiento a los herederos. Pero para que ellos puedan disponer de los bienes que están en esta herencia, es decir, para que puedan disponer del inmueble que tenía el abuelito, que tenía el papá, necesitan que se cumplan una serie de requisitos y trámites que el legislador ha establecido precisamente a efectos de que puedan disponer, vender. En primer lugar es que se haya tramitado la posesión efectiva. Hoy día la posesión efectiva, y esto es materia de otra charla, pero puede ser judicial o Que administrativa. también tenemos, que también vamos Es a un tema muy tener una interesante transmisión también. de posesión efectiva. Entonces se tiene que tramitar la posesión efectiva. Luego, si se trata de un inmueble, tiene que haberse practicado lo que se denomina en derecho como la inscripción especial de herencia, que es una anotación al margen de la inscripción de ese inmueble donde se da cuenta de esta transferencia del dominio del causante, de la persona que falleció, a sus herederos. Y en tercer lugar, para que cada uno de los herederos pueda disponer solo, individualmente, sin preguntarle al hermano, sin preguntarle al primo, etcétera, tiene que haberse hecho el acto de partición. Entonces, ¿qué puedo comprar derechos antes del acto de partición? La respuesta es sí, pero los herederos tienen que actuar todos de consumo. Y la única Perfecto. forma, y esto también se ocupa y es legítimo, pero hay que hacerlo con cuidado, de comprar un inmueble sin comprárselo a todos los herederos, sino que solo a uno de ellos, y yo quiero los derechos que a él le corresponden en ese inmueble, etcétera, etcétera, es que tendría que ponerme en su posición jurídica. Esto es, tendría que adquirir el derecho real de herencia y paso a ser considerado como un heredero para todos los efectos legales. Pero es la única forma, porque de otro modo, ahí sí que el conservador no lo va a inscribir y ahí sí que va a tener problemas y va a estar regalando plata, básicamente. Perfecto. Y ahí, claro, están y ahí, como en la herencia, acuérdense que están tanto las cosas buenas como las cosas malas. Exacto. O sea, están Si el los abuelito bienes y tenía el deuda, la dinero, está pero también están adquiriendo. las deudas. Sí. Exacto, o sea, hay que saber muy bien lo que significa una herencia para querer estar adentro de esa herencia. Uno Exacto. nunca sabe. Perfecto, Benjamín. ¿Sabes qué? Me quedó ultra mega claro. Me parece que ahí tenemos solamente puras cosas buenas para el live. Gracias por la información, que gracias que respondimos las preguntas. Ya no tenemos más preguntas del público. Creo que lo resolvimos Solo, todas a mí me ellas. gustaría cerrar con algo que no está conversado, que se nos había quedado en el tintero, pero Démosle. de 30 segundos. Mucha gente nos pregunta a los abogados en general, ¿qué puede hacer frente a esta situación que le querían vender? Él quería comprar un inmueble y en realidad le vendieron solo derechos. Si te engañaron diciendo que era una compraventa de un Exacto, inmueble y eran derechos. exacto. Hay que recordar y tener presente que en ese caso estamos frente a un delito. La Ley General de Urbanismo y Construcción tipifica este delito, en el fondo es prácticamente en palabras simples una estafa, y por lo tanto ustedes pueden hacer las denuncias correspondientes, pueden demandar al vendedor y sobre todo perseguirlo penalmente, porque arriesga incluso una pena de cárcel de 3 años hasta 10 años puede llegar las personas que intenten hacer estas subdivisiones fuera de la normativa y el marco regulatorio aplicable y sobre todo que lo hagan para engañar a personas adquiriendo derechos en estos denominados loteos brujos. Eso es súper importante. O sea, tengo cómo hacer valer mi derecho finalmente si es que fui engañado a través de un contrato como este. Exacto. Me queda súper claro. Perfecto. Muchas gracias, Benjamín, porque además se nos queda esa pregunta efectivamente en el tintero. Así que muchas gracias y gracias por tu disposición, por tu tiempo a nuestra fundación y solo recordarle a quienes nos están viendo el día de hoy que si quedó alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta o si tienen un caso particular o tienen un caso de otro tema, no necesariamente de este, sino de cualquier otro, o son una organización social que requieren apoyo en temas de gestión legal interna, no se preocupen que nos pueden siempre escribir a través de nuestra página web www.probono.cl. Van a ver un botón que dice ingresa tu consulta aquí, hacen clic y después tienen que elegir persona natural, o sea, uno con su problema común y corriente, o persona jurídica, que son todas aquellas organizaciones o empresas que pueden requerir algún tipo de asesoría o algún tipo de guía.
Así que muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias, Benjamín. Gracias a todo el equipo de Guerrero Olivos por el apoyo. Y nos estaremos viendo en una siguiente ocasión. Muchas gracias a Recuerden ustedes por la seguirnos, invitación. gracias. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Fundación Pro Bono Chile, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Y vamos a tener más transmisiones muy relacionadas con esta, así que no se las pierdan para que puedan hacer sus preguntas. Muchas gracias y nos vemos en una siguiente oportunidad. Que estén muy bien. Chao, chao. Muchas gracias.